de Aduanas incautó un contrabando de 4 toneladas de mercaderías provenientes de Brasil que era transportado a bordo de un ómnibus de turismo. Poco después, se supo que en una sola semana se había requisado contrabando por más de $200.000. No fueron las únicas noticias sobre el tema que golpearon fuerte a los ciudadanos uruguayos. El 21 de julio, el gobierno recurrió al ejército para respaldar un allanamiento realizado en Montevideo. Los soldados, armados a guerra, volvieron a las calles. Pero el contrabando no es un asunto nuevo. Es tan viejo como la propia historia del país y a la par de ella ha ido modificando sus características con el paso del tiempo. Ahora, en el marco de una economía regional impuesta por el Mercosur, parece no haber perdido vigor. Y entonces surgen las preguntas. ¿Da o quita trabajo? ¿Por dónde hay que atacarlo? ¿Por las zonas francas, los free shops, los contenedores, las ferias vecinales o por el antiguo y aún vigente camino de los quileros? Finalmente, ¿hay que dar lucha sin cuartel o hay que darla con cuartel? Acompañan hoy a Ángel María Luna en el reloj el ingeniero Pablo Hilarieti, director nacional de aduanas. Jorge Pozzi, presidente del Sindicato de Trabajadores de Pepsi Cola. Carlos de Escarza, gestor comercial, quien concurre como representante de los televidentes. Y Aníbal Glodowski, integrante de la Asociación Comercial del Uruguay. Buenas noches, bienvenidos a ustedes también, amigos. El tema que está sobre la mesa es muy complejo, pero la palabra contrabando evoca en nuestra gente siempre algo conocido, en distintos niveles. Nosotros, a través de la consultora Sibila, que realiza para el reloj en forma exclusiva encuestas en tiempo real mediante un sistema que tienen ellos, el sistema Flash Face to Face, encuestamos la opinión de los uruguayos sobre algunos aspectos en una muestra que abarcó prácticamente todos los niveles socioeconómicos, los rangos de edad y los sexos, por supuesto. Y el primer resultado de esa encuesta fue a una pregunta: ¿usted cree que con el Mercosur, el contrabando, qué pasará con el contrabando? El 29% cree que aumentará, el 45% cree que seguirá igual, el 17% cree que disminuirá. Los jóvenes son los que más creen que aumentará y los adultos y ancianos son de la opinión de que todo seguirá igual. Es bueno decir que esta muestra de sobre 300 casos realizados en el día de hoy se complementó con el banco de datos de Sibila Consultores, motivacionales y encuestas sobre el tema realizados en la última década. Nosotros preguntamos también cuáles son las razones por las cuales cree la población que el contrabando aumentará. El 52% contesta porque los productos son más baratos. El 48% alude a la corrupción en los controles aduaneros. Y el 35% a que es una fuente de trabajo de la cual vive mucha gente. Las razones por las cuales el contrabando seguirá igual: porque los productos son más baratos, porque hay corrupción en los controles aduaneros y porque de esto vive mucha gente. Hubo algunas otras preguntas. ¿En qué rubros cree que hay más contrabando? Se mencionó en primer término vestimenta un 45%, alimentación un 24%, bebidas refrescantes un 15%, electrodomésticos un 10%. Y resultó que prácticamente un 80% de la población consume o ha consumido productos de contrabando. Esto es un estado de situación que a lo mejor vamos a complementar, seguramente vamos a complementar con algunas cosas que aquí se digan. Hay gente que piensa en el contrabando y piensa en una lata de mayonesa, otros piensan
en alguna ropa chilena que se puede adquirir en alguna peluquería de señoras o en alguna feria de un balneario. Otros pensarán en importadores que importan un determinado porcentaje de mercadería y el otro tanto lo importan sin boleta, digamos así. Otros pensarán en el contrabando de ganado, otros pensarán en esas avionetas que despegan y aterrizan en el medio de campos que no se pueden vigilar mucho. Otros pensarán en el aeropuerto y en los charters que vienen, en los viajes, donde baja mucha gente y vienen mucho más bultos que gente. Otros pensarán en las zonas francas. Otros pensarán que debe haber pocos ejecutivos en este país que no tengan algún teléfono de alguien que les pueda llevar a domicilio una caja de whisky a precio de free shop. Son cosas que los uruguayos conocemos y son cosas que estamos poniendo sobre la mesa. Director, usted parece ser hoy en esta mesa por lo menos, el blanco de las primeras preguntas. ¿Usted cree que tiene solución el problema de contrabando? Usted es director nacional de aduanas. El contrabando es un fenómeno económico y es un fenómeno social. Se tiende a privilegiar el análisis de las consecuencias económicas, cuando también el contrabando tiene una recidiva de pauta sobre las conductas sociales en su conjunto, que termina realimentando el problema en sí mismo. Contrabando como fenómeno económico debe ser controlado, debe ser prevenido, reprimido. Es cometido de la Dirección Nacional de Aduanas actuar en ese sentido. Tiene sus aciertos y tiene sus errores. Creemos que la situación puede ser mucho mejor de la que es y en eso estamos empeñados. ¿Cuánto hace que está en la Dirección Nacional de Aduanas? Hace 2 años y 4 meses. Asumí en marzo del 95 con la administración del presidente Sanguinetti. A esta altura usted diría, ¿está conforme con lo que se está logrando? No, no estoy conforme, porque evidentemente mis objetivos son mucho más ambiciosos de lo que hoy se exhibe, pero sin lugar a dudas que se están haciendo cosas y que hay resultados parciales. No son quizás perceptibles por el ciudadano común, pero se están haciendo cosas y creo que encaminadas en la dirección adecuada. Lodowski, ¿el comercio piensa lo mismo? Bueno, yo diría que en cuanto a lo que implica la gestión del ingeniero Ilarietti, descartamos que sabemos que contamos con él y No, perdón, esto no es un juicio a la gestión del ingeniero Ilarietti. No, pero creo que es importante destacar cuando hay un jerarca que está trabajando en el tema. La actitud del organismo, un organismo complejo que sin duda alguna el ingeniero conoce, puede ser distinta. La visión que tenemos de aduanas y de la gestión de la dirección de aduanas es diferente, al margen de la buena disposición del ingeniero. Coincido con el ingeniero en cuanto a cuáles son las causas y cómo es que se nos presenta el tema del contrabando. Pero yo diría de que hay 2 actitudes básicas que fundamentan la presencia del contrabando en la medida que lo estamos viviendo y soportando los uruguayos y el comercio. Son 2 actitudes, omisión y corrupción. Corrupción y omisión. En ambos. Esas son las 2 actitudes sobre las cuales hoy vivimos este desborde inusitado, a nuestro juicio, de la presencia del contrabando en las vías públicas. Vamos a ir desarrollando, le voy a poder además fundar por qué creo que existe una omisión generalizada, una dificultad de coordinación entre los distintos organismos del Estado que a uno lo sorprende en grado sumo. Hace pocos días escuchaba representando al Congreso de Intendentes, al arquitecto Mariano Arana, contestando algunas aseveraciones del ingeniero Ilarietti en cuanto a que las intendencias sirven de impulso a la presencia del contrabando en las ferias vecinales, en las ferias especiales. Y en la respuesta venía claro que las intendencias no están en condiciones de fiscalizar la presencia del contrabando en las ferias. Bueno,
Pero lo que sí es cierto es que en toda la normativa municipal, ya sea los reglamentos de las ferias, ya sea los decretos vigentes de venta callejera, en toda la normativa municipal figura desde el año 72 la exigencia o de solicitar el origen de la mercadería, la boleta, e inclusive la prohibición expresa de vender mercadería en infracción aduanera. Quiere decir de que este tema, donde se le señala al director de aduanas, por ejemplo, que no hace bien en decir que las intendencias impulsan el contrabando, yo creo que el ingeniero tenía toda la razón del mundo y que es cierto. Digo, creo que en las intendencias hay una gran omisión. No es ese todo el contrabando. Por supuesto. Vamos a volver, por supuesto, a eso. Incluso estuvimos en algunas ferias recabando la opinión de la gente y eso. Pero hay otros estratos, ¿verdad? Claro. Hablábamos fuera de cámaras un poco de lo que es. El contrabando va variando su cara o su técnica de acuerdo a la situación. Hace unos años el gobierno, no quiero cometer un error histórico, pero creo que también del doctor Sanguinetti, lanzó una agresiva campaña sobre la mano negra. En este momento la hija de Marianita Díaz está soportando que le sigan sacando la mamadera, pero de distinta manera. Antes era el chuy, ahora el contrabando quizás se ha tecnificado mucho más y pasa por una computadora, pasa por una tecnificación mucho mayor. Ya no es la excursión de Doña María en el ómnibus que va hasta el Chuy y que pagaba su pasaje y un porcentaje de coima que estaba ya distribuida en el camino para volver con la mercadería que ella traía para vender en esas ferias o vender en su casa. Hay un dato acá que estuvo publicado por El País el 24 de julio. Una década atrás los lugares de ingreso de mercadería de contrabando del país se limitaban a 5 o 6 puestos de frontera, puertos o aeropuertos importantes. Hoy existen más de 130 puntos de ingreso en los que se incluyen las zonas francas que operan regularmente en todo el país. Y el personal ha sido prácticamente el mismo, ¿no? ¿O ha aumentado el personal? No, el personal está en vías de reducción, pero eso está dentro de un concepto de reestructuración del instituto. Yo nunca pongo el parámetro de dotación de personal como un objetivo, como una medida en sí mismo. En realidad hay que pensar qué objetivos le asigna uno a la aduana y qué medios, con qué recursos la dota para desempeñar las tareas en procura de esos objetivos, y en función de eso y como consecuencia resultará el personal, no solo en su cantidad, sino en su capacitación, en su nivel de formación. Por lo tanto, analizar la evolución del tiempo, del contrabando, del comercio, comparado con la dotación o la cantidad de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, bueno, no es un parámetro que tenga directa relación. Yo preguntaba porque los lugares de ingreso evidentemente se han multiplicado de una manera... No solo se han multiplicado, todos sabemos que en Río Negro hacia arriba ni siquiera nuestras Fuerzas Armadas tienen una exacta noción de qué es lo que vuela sobre nuestros límites territoriales, y cuanto más tenemos frontera seca con estancias de ambos lados. La misma estancia tiene la frontera en el centro. Y ese es otro tema. Pues sí, ustedes tuvieron una experiencia muy reciente con el tema de las bebidas sin alcohol en el noreste, ¿verdad? ¿Cómo fue que el sindicato de la empresa se puso al frente de esa gestión? Básicamente, para ser bien breve, ¿no? Nuestra gestión con respecto al tema no empieza hoy, nuestra gestión empezó hace 4 años, es decir, nosotros hace 4 años detectamos el problema, no del contrabando. Yo quiero introducir acá en la discusión un tema que me parece esencial, que yo creo que... Porque estamos hablando de la consecuencia de un fenómeno, ¿verdad? La consecuencia, pero hay una causa anterior. Hoy el ingeniero Ilariete hablaba de una causa económica, que era lo que significaba o lo que hacía que el contrabando fructificara. Yo quiero referirme a eso. Cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo en torno a este tema, viene por un problema que era la
abrumadora diferencia de precios que existía entre el producto fabricado en nuestras fronteras y el producto fabricado internamente. Y entonces, cuando detectamos esto, vimos que la situación se iba a tornar irreversible y que todo eso se nos iba a caer encima en un momento determinado. Porque una vez que hay diferencia de precio, está el caldo del cultivo que genera la posibilidad de traer el producto hacia adentro del país y venderlo y negociarlo en el país con buenas ganancias y a un precio mucho más barato que el que se produce acá adentro. Y hoy, por ejemplo, me toca ser secretario de un sindicato que tiene que tomar este asunto como prioritario porque está perdiendo y tiene en juego 130 puestos de trabajo, de 330 que hay en total, o sea, casi la mitad. O afrontar el cierre de una empresa. Y entonces nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos, está bien todo lo que se está haciendo contra el contrabando, hay operaciones de represión que se están llevando a cabo, se lo dijimos al ministro Mosca, está bien que se hagan, pero dennos armas para competir, que no va a haber contrabando. ¿Qué tienen los costos? Nosotros tenemos nuestros costos propios que tenemos que mejorar y que tenemos que arreglar, pero ¿qué tenemos carga impositiva que nosotros vamos a hacer bajar los precios y se va a frenar el contrabando? Y este es el tema que tiene que discutir el país. El país está inmerso en una guerra comercial. El pueblo tiene que entenderlo. Estamos en guerra. Guerra comercial con Argentina y con Brasil. Y tenemos que tener armas para competir, para poder afrontar esa guerra. De lo contrario, Argentina, Brasil y luego el resto, ¿verdad? Van a producir productos, cualquiera sea, lo que producimos acá, a un precio más barato, y siempre va a haber alguien que los vaya a buscar y siempre va a haber alguien que los traiga. Como quilero, sí, señor, o como los que no son quileros, ¿verdad? Y que son ya otra cosa, y van a obtener ganancias por esa venta. Sí. La Dirección de Aduanas el otro día encontró un contrabando de 18.000 litros de una bebida cola. Esa cantidad no es absorbida por una feria, sino por muchas ferias, es decir, eso viene a distribuciones. Pero también hay contrabando que viene de Estados Unidos o que viene de otros lados. Por supuesto. Hacemos una pausa, ¿que les parece bien? Inmediatamente entramos a desbrozar todos los aspectos de este tema. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, la actividad informal y el contrabando ocupan en nuestro país a entre 200.000 y 300.000 personas, lo que equivale a un porcentaje de entre el 15 y el 25% de la población económicamente activa. Seguimos compartiendo el reloj. En un informe del Observador del 24 de julio, dice, en las ferias vecinales hay empresas mayoristas, incluso hay importadoras involucradas que instalan más de 20 puestos en un día en las diferentes ferias y dejan una persona a cargo. Y estamos recibiendo mensajes por el 430633. Pedro de Piedras Blancas dice, dentro de los inspectores de aduana el señor Cerviño, no entiendo bien, hace la coima. Yo me he sentido molesto de ver a los feriantes dándole plata para que los dejen trabajar. Salvador, que tiene un puesto en ferias, dice, los contrabandistas no necesitan ir a Brasil a comprar, sino que compran en la aduana. Las ferias evidentemente son un referente muy popular del tema del contrabando. Nosotros estuvimos en algunas ferias, Claudia Varela estuvo relevando algunas opiniones, les invito a ver ese tape para ver cuál es la reflexión que a ustedes les merece luego. Adelante, señor director. Yo personalmente en lo posible trato de comprar uruguayo. ¿Por qué eso? Simplemente por un poquito de, tal vez de nacionalismo, tal vez porque la mercadería uruguaya, me considero una persona consciente en cuanto a defender a nuestra industria. Simplemente por eso. Pero a veces los precios me obligan a comprar otra cosa, pero en lo posible trato de comprar mercadería uruguaya. No sé, pienso que son uruguayas. Son imitación, pero pienso que son uruguayas. No tengo ni idea. Yo que sé, una que me guste, no sé si son uruguayas o no. ¿Y viene por los precios? Por los precios, sí. ¿Encuentra precios accesibles? Accesibles, sí, la verdad que sí. ¿Y qué tipo de mercadería, uruguaya o extranjera? Yo que sé, hay de todo parece, sí, más o menos. ¿Pero usted qué prefiere? Y siendo buena calidad, cualquiera, pero realmente lo nuestro es bueno también, pero a veces no encontrás. Ese es el problema.
A veces no encuentra que buena calidad o buenos precios. Buenos precios, eso es el problema. Voy a las tiendas primero, pero hay mucha diferencia de precio en algunas, no en todas, pero entonces prefiero acá, después si tengo que cambiarlo, no tengo problema, nada, por eso. Y tenemos jogging, remeras, de todo un poco. ¿Es mercadería uruguaya o mercadería extranjera? De las dos. De las dos, ¿la mercadería uruguaya la fabrican ustedes? Sí, ¿Y la que es extranjera de dónde la traen? la traemos de Buenos Aires. ¿Nunca traen cosas de Argentina o de Brasil para vender acá? Sí, a veces sí. Depende, lo que aparezca. Lo mismo que dice la gente, decimos nosotros. Vamos a buscar, por ejemplo, yo voy a la calle Colón a comprar las mismas cosas brasileras y el precio nada que ver. Sabiendo los costos, sabiendo los impuestos, es demasiado lo que piden. ¿Lo que piden dónde? ¿En otro tipo de comercio? En los comercios, yo como mayorista no consigo buenos precios. Si todo fuera accesible, nosotros íbamos y comprábamos con boleta. Padecemos la misma crisis que padece el país en general, ¿tá? Nuestros locales son muy reducidos, ¿tá? No tenemos gran abundante de mercadería, digo, si bien hay mucho colorido, no es gran abundante de mercadería, pero sí, digo, no hay trabajo en el país y esto es una fuente de trabajo que por lo menos se puede ir sobrellevando. Acá se mezcla lo económico con lo social. ¿Qué reflexión le merece, director, No se mezcla solo eso, se mezcla la calidad, se mezcla el origen, se mezcla lo informal. Yo creo que la feria es evidentemente una manifestación popular de un problema, que mucha gente lo asimila a un problema, y es el problema del contrabando. En realidad habría que entender que es un lugar de mercadeo de lo informal, de mercadeo informal, al margen no solo de una tributación, sino también de otra serie de reglamentaciones que hacen hasta a la calidad de condiciones de trabajo de quienes allí se desempeñan. En la economía informal, evidentemente, se canaliza el contrabando a través de la economía informal, pero la economía informal no se abastece solo del contrabando. Y ese creo que es un concepto importante, porque cuando decimos algo es importado, ¿es uruguayo o no es uruguayo? Bueno, estamos quizá, si bien queremos que sea uruguayo, pero estamos confundiendo los términos. Estamos en una economía que se integra en el marco regional, que por lo tanto es lógico que haya un amplio intercambio de productos, que nuestros productos salgan y que otros entren. No confundamos las cosas porque entonces hacemos aparecer a una sola figura y a un solo problema real como único responsable de algo que tiene raíces mucho más complejas. Me permite un poquito, los que tengo dos llamadas en espera de dos televidentes. Vamos a darle paso. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, habla Javier del Prado. Mucho gusto, Javier, adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente, es para el director de aduana, y es si tienen conocimiento de unas irregularidades que suceden en la aduana del puerto, por la que cada trámite de verificación de lo que sea ya sea de mercaderías, de entrada de mercaderías al puerto, va acompañado de una plata que como que se exige de parte de los administrativos para autorizar ya sea una firma o un sello, ¿no? Está claro. Por mercaderías que ingresan a veces hasta sin ser verificadas y salen del puerto sin tener una verificación, ¿verdad? Está bien, le transmitimos la pregunta al director nacional de aduana. La persona hace referencia a un pago informal que es una propina. Evidentemente todos sabemos que existen este tipo de situaciones, no solo en la aduana, creo que existen en muchos ámbitos de la administración, lamentablemente. Pero ¿cuál es la posición del ciudadano frente al tema? ¿Cuál es la posición del agente económico frente al tema? La Dirección Nacional de Aduanas a cualquier importador hace una determinación del tributo y una liquidación a través de un proceso administrativo perfectamente conocido y reglado que cubre absolutamente todas sus contribuciones u obligaciones. Y por lo tanto, yo le pediría, no al señor Javier, a todos los ciudadanos que nos ayuden como administradores a que las cosas caminen por el camino correcto y nos denuncien, nos manifiesten de un modo estricto y taxativo cuáles son las irregularidades. Porque de lo contrario nos estamos manejando todo en una conspiración de silencio. Algo ocurre, no está bien,
pero callo por temor a la represalia, por temor a tener dificultades mañana o al día siguiente, y entonces la madeja se va enredando a sí misma. Yo lo que puedo asegurar es que toda situación de irregularidad objetiva no es ocultada, sino que es investigada hasta las últimas consecuencias. Y en eso somos inflexibles, pero necesitamos los elementos objetivos. Se necesitan denunciantes. Se necesitan denunciantes. Vamos a la otra llamada. Buenas noches. Hola. Sí, le escucho. Buenas noches, señor. Buenas noches. Le llamo de Salinas, disculpe, un ex funcionario policial. Sí, señor. Hace 30 años en este país, la aduana, la represión del contrabando la hacía la aduana y dentro de la Dirección de Investigaciones, el Departamento de Interpol. Yo trabajé en esa oportunidad. Yo traté siempre de ser un policía de los por qué, no de cumplir el cometido del país, sino de las conductas sociales, de esas cosas, y tratar de documentarme o algo. En esa época, yo me puse a documentar el problema del contrabando, que hace 30 años estoy hablando, ¿no? En las calles, 18 de julio, nosotros hacíamos esa represión, igual que aduana, con mejores posibilidades y medios la policía normalmente. Pero en aquella época hubo un problema en la época de Teodoro Roosevelt en Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Fundamentalmente un contrabando que era un problema grandísimo desde el punto de vista económico para Estados Unidos, fundamentalmente por el puerto de Nueva York. Entonces, en primera instancia, una de las primeras medidas que hicieron, helicóptero, esto, lo otro, más medios, muchos medios. Pero le erraron con una cosa, que era la motivación del personal. ¿Con eso qué pasaba? Corruptos los funcionarios, yo qué sé, en los helicópteros o en los medios que hacían, colaboraban junto con los contrabandistas. Entonces, una medida radical, hicieron una cosa, le voy a hacer cortita, yo sé de su tiempo. Por favor, sí, le agradezco. Le voy a hacer cortita. Una medida que yo la tiro arriba de la mesa. Sacaron cuentas de lo que era la evasión de impuestos. Le cuatriplicaron el sueldo, así, por abajo de la pierna, como dicen, o más. Le cuatriplicaron el sueldo a todos los funcionarios que tenían que ver, o sea, Dirección de Aduana o algún otro organismo que tuviera que ver la represión de contrabando. O sea que el individuo empezó a cuidar el puesto, ganaba 4 o 5 veces más que cualquiera. Se incautaba un contrabando, los funcionarios denunciantes, como era antiguamente, los funcionarios denunciantes, vamos a poner una cifra cualquiera, $1 millón. $200.000 van para el Estado, papel sellado, timbre, lo que usted quiera llamarle. Los otros $800.000 eran de los funcionarios actuantes en el contrabando. Pero ¿cómo los tenían? $400.000 se tasaba la mercadería, yo qué sé, a los poquitos días el individuo se hacía con esos $400.000. Y los otros $400.000 se lo ponían en una cuenta acreditada en un banco para cuando esa persona se retirara se llevaba en todas sus actuaciones una suculenta suma. Entonces, ¿cómo compra un individuo de esa manera? Por supuesto. Me explico. Es una idea, un tema que yo lo leí cuando yo trabajaba hace 30 años en Interpol y me preocupé para saber cómo podía hacerse, ¿no? Es una voluntad política, creo yo, y después usted no compra a nadie, porque el individuo está perdiendo un puesto que gana 4 veces más. Está muy claro. Está claro, ¿no? Le agradezco muchísimo su cooperación. En relación, usted termina con el contrabando. Muy bien, muchas gracias. Vamos a retornar al tema del comercio informal y dentro del comercio informal del contrabando. Acá hay un dato que salió en el Observador. En Montevideo, son cifras que a mí me asombraron cuando las vi. En Montevideo operan por semana 29.929 puestos diarios de venta callejera. Un promedio diario de 2.990. El 46% de los vendedores ofrece mercadería de contrabando, consumida por más de la mitad de los uruguayos. Solo en la capital y en noviembre de 1995, la feria y los puestos ambulantes habrían vendido por valor de $20 millones. Esto reafirma un poco lo que decía el director, digo. No todo el comercio informal es contrabando, pero acá resultaría que por lo menos la mitad vende cosas de contrabando. Glodowski, ¿cuál es su visión sobre el tema de las...? Quiero dos cosas. Primero, compartir lo del informalismo. Aquí el gran tema es el informalismo y enancado en el informalismo sobreviene todo el drama del contrabando. Es claro que el tema aquí está en el informalismo y creo que se vincula también con lo que decía
acá el amigo, en cuanto a que la presión impositiva genera diferencias tan grandes con nuestros vecinos, que es, desde el principio de los tiempos, la razón por la que nació el contrabando. Cruzaban el ejido de la ciudad porque en los aledaños era mucho más fácil producirlo. Así que nace la industria informal y así es que contrabandeaban hacia adentro de las ciudades. Ese es el comienzo del contrabando. Y el sentido cambiaba. Desde la Edad Media y desde antes aquí. Así que así es como está planteada la cosa, y la única verdadera y sana solución es como lo planteaba él, que estemos en condiciones de competir con la mayor carga posible. En tanto esto no sea posible, pues bien, debemos de estar alertas para que todos los ciudadanos sean iguales frente a la ley y no unos paguen y cumplan con sus obligaciones y otros lucren a expensas de estos esforzados ciudadanos. En ese sentido, usted acaba de decir que precisaba denunciantes, y yo creo que aquí hay un tema interesante. La Feria de Villa Biarritz, no sé en qué momento, ha editado una revista. En esa revista, financiada toda con avisos de puestos de las ferias. En cada uno de estos avisos figuran la cantidad de puestos en cada una de las ferias en los que están. Dice el reglamento de ferias que será un factor inhabilitante el ser propietario de un local comercial o fabril. Yo aquí le entrego cerca de 100 y pico de feriantes compuestos en todas las ferias, que incluye también el local fabril o el local comercial. Pero esto se da a la buena vista de todo el mundo. Es una revista financiada con publicidad también de otros comercios formales. ¿Cómo es posible de que a nadie se le haya ocurrido nunca coordinar entre distintos organismos para ir a inspeccionar a esta gente? No a la feria, que coincido que puede generar ciertos problemas con la gente por la enorme cantidad de público que concurre a ellas, pero ir a la dirección que está establecida aquí simplemente y hacer la inspección que corresponde. Y aclaro una última cosa, Luna. Acá no se trata de pelearse con feriantes. Este no es un tema de los feriantes. Hay una enorme cantidad de feriantes que aquí están trabajando ciertamente para ganar el dinero de cada día. Al contrario, en muchas ocasiones son explotados. Tema que reconoce la propia Intendencia Municipal de Montevideo. Está prohibido alquilar los espacios de las ferias. Ahora, todos sabemos de que hay enormes puestos, que ocupa varios puestos, y que son alquilados uno al lado del otro. Como tiene que estar el permisario, lo tienen todo el día tomando mate allí, cuando pasa la inspección, el hombre firma y está presente. Pero en realidad, el propietario de todo ese enorme puesto, con 5 o 6 probadores, con espejos, con alfombra, ese es un rico. Entonces hemos generado un fenómeno curiosísimo. Ferias administradas por comerciantes ricos para los ricos. Porque no estamos vendiéndole barato en Piedras Blancas, estamos vendiendo en Villa Biarritz, estamos vendiendo en el Parque Rodó. Ferias de ricos para ricos. Y todavía con la gente mirando por el costado. Jorge, ¿cómo llega la mercadería a una feria? ¿Usted tiene experiencia por haber trabajado antes? Estuve quizás cerca de todo eso y comentábamos muy claramente de que existen mayoristas que van al inicio de la feria con un gigantesco camión y hay 40 o 50 personas esperando ese camión, se abre el camión, se baja la mercadería, las mesitas correspondientes, y esos señores salen a hacer lo que decía el señor Lodowski, hacer el día. Termina la feria, vuelve ese camión, recoge la recaudación, paga el porcentaje de ese señor y se lleva la mercadería excedente. Ahora, si eso lo sabe todo el mundo, si eso lo sabe todo el mundo y no es legal y no es lícito, ¿cómo hay tanta impunidad? Es el paraíso de la impunidad. Eso es lo que a uno lo asombra y le da miedo. Y le da miedo. ¿Cómo puede pasar a la buena vista de todo el mundo todo esto? Porque no se trata, el ejemplo, una feria de estas que acaba de aparecer acá. He recurrido, nunca había recurrido al ingeniero, pero vamos a recurrir en esta oportunidad. He recurrido a prácticamente todos los organismos del Estado encargados de este tema. ¿Qué pasa con la feria de Cerrato? Donde le pegan a los inspectores municipales, donde desviaron 2 líneas de ómnibus, donde bloquearon una mutualista. La gente que va a hacerse análisis a esa mutualista tiene que estacionar la ambulancia en la esquina y los llevan en silla de ruedas, porque obviamente no puede transitar por el medio de la feria la ambulancia. Donde se sabe que hay mercadería robada.
donde el vehículo que está estacionado abandonado en Juanico y Cerrato está lleno, en lugar de tener motor, está lleno de mercadería de contrabando. ¿Cómo es posible que si todos sabemos y conocemos esto, nunca a nadie se le haya ocurrido remover o inspeccionar en esa feria? Voy a la Intendencia y me dicen que vaya a aduana, voy a aduana y me dicen que vaya a la seccional 15, voy a la seccional 15 y me dicen de que vaya a algún otro organismo. Por eso es que en esta mesa faltan algunas patas, aparentemente. Vamos a hacer un breve corte, señor director, volvemos inmediatamente. En ferias permanentes, se estima que al menos el 40% de los vendedores ofrece mercaderías de contrabando. Los rubros más ofertados son vestimenta, alimentos, calzado y artesanías y billutería. Y ahora, continuamos en el reloj. Un feriante ya me dice que algunos puestos grandes pagan hasta $1000 de coima y no los tocan. Teresa pregunta cómo es posible que con el sueldo de aduanero la gente se enriquezca. De Las Piedras un señor pregunta, nos informa que todos los días salen 6 camionetas al Chuy y traen 600 botellas cada uno de bebidas cola y dicen que con 1000 pesos arreglan todo en la aduana. A propósito de bebidas cola, me dio la sensación que en el otro segmento usted estuvo muy callado, pero activo. Me dio la sensación de que... Yo estaba reflexionando, ¿no? Cuando se pasa el video de la feria, si notamos lo que la gente, el por qué la gente compra en la feria, ¿verdad? Prácticamente el 100% de lo que hablaron dijeron, compramos por el precio. El determinante de la compra es el precio, ¿verdad? Y por ese camino, por ese sendero, yo creo que menuda tarea tiene el ingeniero Ilarietti en el tema de la represión del contrabando. Ojalá se pueda sostener todo este esfuerzo que se está haciendo durante mucho tiempo. Francamente, nosotros en nuestro sindicato hemos discutido el asunto y no tenemos una idea clara de cuánto tiempo va a tener para sostenerse un esfuerzo como el que se está haciendo. Y bueno, por los recursos, por la gente, por los problemas que trae problemas y roces. Nuestra sociedad, que ya de por sí está bastante tirante y enfrentada, va a tener otro enfrentamiento más, es decir, causa problemas. Entonces, por eso yo en el primer bloque apunté para el lado de la competitividad de lo que el país produce. Es decir, y yo creo que acá hay un debate que tenemos que empezar a dar de una vez por todas, ¿verdad?, los uruguayos, y que se enfrasca en el Estado, ¿no?, en la reforma del Estado concretamente. Es decir, obviamente, los que formalmente trabajamos estamos pagando impuestos para sostener el funcionamiento del Estado. El Estado, a veces la gente piensa que el Estado, no sé si es un señor que anda por ahí, y no es así. El Estado somos nosotros los que pagamos impuestos, ¿verdad?, y recibimos por ese pago de impuestos de determinados servicios que el Estado debe prestar. Entre ellos el sueldo del Director Nacional de Aduana. Entre ellos el sueldo del Director Nacional de Aduana, el sueldo de los funcionarios de las aduanas, el sueldo de los funcionarios policiales, militares, los educadores. Educadores y demás. Entonces, y que está bien, que tenemos que mantener y sostenerlo eso. Por supuesto. Pero esto no alivia, y vamos a ir a reflexionar un poquito más adelante, que es lo que tenemos que me parece que enfrentar. ¿Qué va a pasar en el año 2000? En el año 2000, ¿cómo vamos a enfrentar lo que ya no va a ser contrabando tal vez? Y sea sencillamente el comercio, donde vamos a competir libremente. Hoy todavía en algunos lados estamos protegidos, que Doble y Messi, algunos aranceles que no han caído del todo. En el 2000, lo que hoy es contrabando va a ser comercio libre. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? No va a entrar de contrabando, simplemente vamos a comerciar y ahí tenemos que competir. Y si algunas cosas no se ponen en orden, y ya perdimos 10 años, ¿verdad?, seguramente más empresas nuestras van a cerrar, más mercadería nuestra va a entrar de afuera, no ya de contrabando, va a entrar legalmente en un comercio totalmente libre. Esto es lo que tenemos que mentalizarnos. Acá es donde yo creo que está la clave del problema. Yo por eso decía, el contrabando es la consecuencia, la causa de todo esto. Es un problema netamente económico que radica en una pobre performance de competencia en algunos rubros de nuestro país. Si me permiten, me dicen que hay una llamada que está llamando del interior con tarjeta magnética y que corre lejos de cortarse. Vamos adelante. Buenas noches, ¿quién llama? Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿me escucha? ¿De dónde me llama? Sí, yo lo estoy llamando honestamente del departamento de Canelones. Sí, señor. Y yo quisiera responderle, me estoy perdiendo precisamente el programa porque estoy llamando desde un tarjetero. Sí. Quisiera responderle al señor Glodowski que cuando recién comenzó el programa el señor dice que no había forma de controlar. Y yo quisiera decirle que sí hay forma de controlar. El tema es de que, por ejemplo, especiales, con la complicidad de toda la masa efectiva, se alquilan los puestos, los permisarios, los que realmente en el cilindro fuimos y recibimos por el azar un puesto de trabajo, en este momento nos estamos viendo obligados a alquilar nuestros puestos de trabajo a la mafia de contrabandistas que nos presionan diariamente que por 500 o 1000 pesos les alquilemos nuestro puesto de trabajo en ferias de Carrasco, Biarritz, Parque Rodó. Todos nos estamos viendo obligados a alquilar los puestos y todos los inspectores saben bien que cuando pasan la primera firma, la segunda firma, lo único que tenemos que hacer nosotros es estar en nuestro puesto de trabajo para firmar, lo único. A la 1 de la tarde usted no va a encontrar prácticamente ningún permisario. Todo el mundo está alquilando los puestos a los contrabandistas. Usted, por ejemplo, tiene el Arca de Noé, es una empresa que trae containers desde Alemania con ropa alemana y la vende libremente en todas las ferias a precios que ellos los ponen, por supuesto, pero en puestos alquilados. No son ganados libremente. Nosotros somos permisarios, artesanos, que queremos pagar nuestros tributos. Primero, estamos al día con la Intendencia y queremos estar al día con todas nuestras responsabilidades. Pero nos vemos totalmente impedidos porque tenemos que alternar con mafias, verdaderas mafias, y los inspectores perfectamente saben bien quiénes son los permisarios que alquilan los puestos a los contrabandistas y a cualquier otra persona, que nosotros, permisarios, estamos únicamente a la hora de firmar. Y los que no queremos, por ejemplo, el mío y el de muchísima gente, que no alquilamos, nos vemos presionados o sí, vistos directamente en una competencia desleal con gente que sí está haciendo competencia para el comercio establecido. Entonces yo quisiera, y mire que le está hablando un votante del intendente Arana, que con mucho dolor está reconociendo de la verdadera mafia que en este momento nos estamos viendo, gente que somos trabajadores, que vivimos de nuestro trabajo, nos hemos visto enfrentados diariamente con gente realmente que hay que estar en nuestro lugar de trabajo. Usted está queriendo decir en definitiva que el pez grande se come el chico acá también, ¿verdad? Más allá del pez grande, el pez solamente no es grande, sino que es sucio y es desleal. Y lamentablemente que la deslealtad viene de los inspectores, que saben bien. Ellos tienen pleno conocimiento de toda la gente que alquila los puestos y se lo alquila a los contrabandistas. No se puede generalizar tampoco, ¿no? No, yo generalizo porque los conozco a todos, ¿me entiende? Discúlpeme, pero yo... No, por favor, uno siempre deja abierta la puerta pensando la puertita que tengo que dejar en este momento. Es tan chiquita que no sé si pasa uno. Discúlpeme, pero es realmente así. Le agradezco mucho de haber llamado. Bueno, muchísimas gracias a usted y felicitaciones realmente porque estas cosas nos hacen mucho bien a todos. Muchas gracias. Ojalá que sí. Vamos adelante con otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, hola. Sí, le escucho. Sí, buenas noches. Era un comentario. Me tocó estar en la sala de embarque del Aeropuerto Internacional de Carrasco y en el medio de toda la gente, una empleada, creo que era de inmigración, me preguntó si iba a hacer compras en el free shop para que le comprara 10 cartones de cigarros. A ojos vista de todo el mundo. Entonces digo, son tantos los hechos de que se ven a diario, que los puede manejar absolutamente cualquiera, digo, porque como yo podía haber sido empleada de aduana y podía haber tenido un problema conmigo. Digo, ¿cómo es que no se pueda? Porque digo, ahora mientras estuve esperando sentí 20 hechos más de que se notan en las ferias, el no pedir boletas y un montón de cosas. Digo, ¿cómo es que no se pueda llegar a controlar algo, aunque sea? Digo, a partir de ese momento me di cuenta cómo es la mafia de los cigarros, porque no podía entender que en las ferias, digo, un cigarro nuestro, nacional, se vendiera 4 o 5 pesos más barato. Ahora empiezo a atar cabos, me doy cuenta. Y otra consulta que no la entiendo tampoco, un hecho sumamente curioso, que un determinado bombón muy conocido por todos nosotros sale mucho más barato hoy por hoy comprarlo en cualquier supermercado, ya no le estoy hablando de feria, que comprarlo en Brasil. Yo me vine sin el bombón porque digo, no lo voy a pagar 20, 30 pesos más por caja. A ver si para eso hay una explicación también, porque sinceramente no lo puedo entender, que me salga más barato. ¿No?
¿Cómo? Es complejo el tema, tiene muchas puntas. Claro, porque digo, en el país de origen, en Brasil, pagan impuestos también. Le estoy hablando que los fui a comprar a un supermercado brasileño. Y resulta que me encuentro que la semana anterior lo había visto acá, en un súper, porque ahora los están vendiendo en los súper, a 20 pesos más barata la caja. Digo, ¿cómo es el tema? Digo, sí, evidentemente... Supuestamente el supermercado que yo fui acá en Montevideo tiene todas sus boletas, no lo dudo. Estoy hablando de supermercados grandes. Digo, son cosas que, ya le digo, están a la orden del día para cualquier ciudadano. Y una sugerencia, que es lo último, que tiro sobre la mesa, que quizás aduana lo que tendría que hacer habilitar un 0800, porque muchas veces no sabemos a dónde dirigirnos para hacer una denuncia. Muy bien. Es tan burocrático el trámite, pero con un 0800 yo pienso que se puede recabar muchísimos datos que pueden ser beneficiosos. ¿Le parece bien, Hilarity? Gracias, muy amable. ¿Le parece bien habilitar un 0800 para la denuncia? ¿Alcanzará con uno? No va a alcanzar con uno porque nosotros hemos hecho un trabajo para tener una mesa de asesoramiento al usuario en general. No estamos hablando del importador, aquel que tiene que hacer una mudanza, que quiere salir como turista y quiere saber qué franquicia tiene para cuando retorne al país y ingresar elementos comprados en el exterior sin ningún tipo de inconvenientes o sobresaltos. Y también para atender denuncias. Nosotros hemos hecho un dimensionamiento, necesitamos una oficina de mayor porte, pero estamos trabajando en el tema. Parece ser que este tema no solamente es montevideano, sino que es de todo el país. A nosotros nos asombró mucho ver un trabajo que hizo el periodista Jorge Rodríguez en Canal Cable 4 TV Mundo de Salto, donde en su programa Ver en Color entrevistó a ojos vista de todo el departamento a quien se autodefinió como un bagallero con 2 años de antigüedad. Sí, el señor José May. Tenemos un trocito de esa entrevista que me parece que vale la pena ver. Señor director, si la tenemos pronta. Usted fuera de cámara me dijo que había corrupción y que existía la coima a nivel de la aduana. Acá yo le voy a decir bien sincero. Ahora como que está siendo demasiado suave. Yo le voy a decir bien sincero. Y esto va a traer mucho de qué hablar, porque acá en Salto hubo una persona que fue lo más corrupta que hubo, que a nosotros nos acanalló, nos traicionó completamente, nos dejó en la calle, traicionó completamente a la gente de la aduana, porque la gente de la aduana iba a la feria, veía la mercadería y decía, pero che, dice, nosotros no dejamos pasar, ¿y cómo esta mercadería está acá? ¿Qué fue el señor Forno? Ese señor hizo destrozo acá en Salto. Y era inspector de aduana de acá, ¿no? Ese señor traicionaba hasta los propios compañeros de la aduana. ¿Qué piensa usted de las incautaciones que está haciendo aduana en el momento? ¿Es como para tapar el ojo, como dice habitualmente la gente? No, lo que pasa es que lo que pasa a aduana, yo le voy a hablar con respecto a lo nuestro, ¿no? Nosotros conocemos 1000 caminos. Y la aduana lamentablemente con una móvil sola, ¿qué va a hacer? Ahora tienen más. Y ahora tienen, entonces justamente tienen y se van a empezar acá. ¿Alguna vez dio dinero, dio coima? No, ¿y cómo pasaba entonces? Lo que pasa es que usted acá nos conocemos todos y lo que se trabaja... ¿Por amistad entonces ingresa la mercadería ilegal? Yo lo que le quiero... ¿Usted piensa que los salteños son muy ciegos de repente ante la problemática? No, los salteños no son muy ciegos. Yo lo único que le quiero decir con respecto a esto, de este señor que se llenó los bolsillos en Salto, ensució a mucha gente de la aduana, porque dentro de la sociedad nuestra ensució a aduaneros en pila, porque él hacía usted iba y hablaba con él y él le decía, vos pasás por acá, entonces él andaba y llevaba la móvil para allá y los otros pobres aduaneros no sabían nada y cuando llegaba la hora de la verdad veían toda la mercadería, está. Esto nos da un poco de razón cuando decíamos que había que dejar la puerta abierta porque no todos son corruptos. Digo, hay gente que hasta se sorprendía de lo que decía este señor. Ahora, esto, director, esto no se puede tomar como una... Este hombre habló de personas concretas, digo.
no sé si ustedes sabrán, no sé si tendrá tiempo de ver televisión acá, como menos en Salto, pero esto es una denuncia formal, ¿no? No es algo contra la televisión, pero no miro televisión porque no tengo tiempo. De todos modos, así como no todos los aduaneros tienen casas ostentosas o importantes, como dijo un televidente antes, yo creo que la mayoría de los funcionarios aduaneros son trabajadores, como no son tantos en tantas áreas del Estado o de la actividad privada. Pero lo que acabamos de ver habilita, dentro de las previsiones administrativas y legales vigentes, la apertura de una investigación administrativa porque hay una denuncia formal, pública, que afecta la honorabilidad de un funcionario público. Y por lo tanto, la aduana va a proceder en ese sentido. Ilaretti, para una breve respuesta, yo a veces pienso, cuando viene gente del INAME, de la educación, o uno los oye en declaraciones, uno piensa que esta persona está muy bien intencionada, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, dejando años de su vida y dejando quizá posibilidades laborales mucho más redituables, pero está 5 años y tiene entre manos un personal que la conoce de hace mucho tiempo, que tiene 30 años adentro de un establecimiento y que está afianzado, digamos, en los mecanismos internos. Los jerarcas pasan. Los jerarcas pasan, las instituciones quedan y los corruptos también, ¿no? Pero por eso, si hay una capacidad de innovación, hay que aplicarla en todo el mecanismo o en el sistema de funcionamiento de la formalización de la economía, del combate del fraude, del combate del contrabando. Lo que hay que cambiar son los mecanismos, hay que innovar, pero radicalmente en los mecanismos. Tanto en los de actuación administrativa, como en los de la actuación judicial que sobreviene a la actuación administrativa que desempeñan los funcionarios aduaneros. Porque la Dirección Nacional de Aduanas es un cuerpo técnico, detecta situaciones técnicas, no es un cuerpo armado, no tiene fuerza de policía, y todas sus actuaciones deben ser sometidas al ámbito judicial, donde en definitiva el fiscal, que representa el interés del Estado, va a llevar adelante una acción, el fiscal va a ser titular de la acción de incautación o de represión, y el denunciado actuará y ejercerá su mecanismo de defensa. Por lo tanto, y ese mecanismo es, por lo menos inicialmente, lento, y por lo tanto es desestimulante, y por lo tanto no aplica el efecto fundamental de todo mecanismo de fiscalización, que es la sanción ejemplarizante. Antes un televidente hablaba de los niveles de remuneraciones. Sí, los niveles de remuneraciones son bajos o son insatisfactorios, pero el tema no se soluciona elevando salarios. El tema se soluciona cuando funciona la ley de premios y castigos. Hay un buen salario, pero también hay un castigo para el mal funcionario. Hay un castigo para el que es infractor. Si ese infractor recorre un proceso que demora 3 o 4 años su prueba, para que luego tenga una sentencia y en el interín siguió actuando, ¿qué ejemplo o qué efecto multiplicador ejerce sobre el resto de la comunidad? Comunidad de funcionarios, comunidad de ciudadanos consumidores, comunidad de comerciantes. Creo que el tema va mucho más allá de la permanencia efímera en términos de lo institucional de un director al frente de un instituto y de la conducta de corto plazo de sus funcionarios. Va al mecanismo, a las estructuras y sistemas de formalización de la economía. Más allá, y discúlpeme, como mencionaba antes el señor Pozzi, que el origen es lo económico. La corrupción es el peaje que hay que pagar para seguir manteniendo la ventaja del desnivel económico. No es causa el peaje, sino que diríamos, hombres necios que acusáis a las mujeres sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Se va defendiendo bien por ahora. Me acompañan a hacer una visita a nuestros patrocinantes y volvemos inmediatamente. De acuerdo con informaciones proporcionadas por voceros oficiales, el número de puntos de ingreso de contrabando a Uruguay se ha multiplicado. Hoy supera los 130
y este aumento complica mucho la fiscalización. En el reloj, seguimos juntos. Y seguimos recibiendo muchas llamadas y muchos mensajes y cada vez tenemos menos tiempo. Buenas noches. ¿Quién está en...? ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, no, mire, señor Luna, era para tono informativo, ¿da? El Estado deja de percibir solamente por la evasión fiscal del cigarrillo 48 millones de dólares. ¿Cómo lo sabe usted? Porque conozco del tema. Estoy vinculado al cigarrillo y conozco el tema. Estos datos ya fueron dados a las autoridades correspondientes. ¿Da? Muy bien. Y como también le querría decir de que los cigarros de Entrepor, ¿tá?, fueron vendidos, ¿tá?, y autorizados por aduana a barcos hundidos, ¿tá?, y también al conocido Tacoma, que sabemos que está fuera de funcionamiento. O sea, esos son datos importantes en los cuales se sabe de la corrupción en aduana. Es impresionante. Muy bien, seguimos agregando piezas al puzzle. Buenas noches, adelante, ¿quién habla? Sí, buenas noches, señor Luna. Le habla Luis, del barrio de Prado. Y quisiera, ser breve y un poquitito conciso, si usted me lo permite. Por favor. De acuerdo al contrabando, yo pregunto también, estamos atacando el fronterizo, y quiero saber qué ocurre con aquel contrabando, por llamarlo de una manera técnico, que es el que está ingresando a nuestro país mediante grandes comerciantes, redundantemente, mediante falsa declaración. Y si vamos un poco a la corrupción, que tanto se habla, estamos atacando directamente acá al señor director de aduana con todos sus funcionarios debajo, queremos atacar el contrabando en sí. Me parece que la corrupción, lo dijo hoy un televidente, la vamos a, como decía un viejo reclame de dentrífico, no va a haber, no va a dejar de existir la corrupción, pero va a haber bastante menos corrupción aumentando ingresos, no solo tecnificando a la gente con armas, con coches, mediante computación, etcétera, etcétera. Me duele un poquito, estoy muy acercado a la aduana, me duele un poquito que se ataque a todos los funcionarios por igual, como dijo un señor recién, creo que de la ciudad de Pando, Canelones, que lo conocía a todos y a todos. A mí no me conoce ese señor, yo no lo conozco a él. Le agradezco mucho la llamada y tenga presente que acá una de las cosas que dijimos primero fue que no había que generalizar, ¿verdad? Correcto. Y en ese sentido le agradezco mucho la llamada. Adelante, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. El que habla es un integrante de la Asociación de Feriantes Especiales. Sí. Yo me quería comunicar porque ante todo me gustaría pedir una mesa más amplia donde pudiéramos participar más personas del espectro del Uruguay, ¿no? Porque, yo me siento atacado en este momento por estos señores que hoy en día dicen que los informales somos malos y que vendemos solamente contrabando, cuando yo me sentí atacado una vez también cuando me echaron del mercado formal y me largaron a la calle con un despido y me dijeron arreglate como puedas. Y yo salí a alimentar a mi familia, trabajando en la feria y como mucha otra gente más. Pero en las ferias especiales y en muchas ferias de la calle no se vende solamente contrabando. Nos están dando en este momento con un caño ante la opinión pública y el contrabando no pasa solamente por las ferias, pasa por muchos grandes comerciantes que están tapados. Yo me siento muy dolido y me gustaría participar en una mesa y poder defenderme. Nosotros queremos pagar. Tenemos una agremiación como ferias especiales y estamos también dentro de una agremiación como vendedores callejeros del Uruguay, que es el PICU. Y me gustaría participar en una mesa con mis compañeros y poder debatir estos problemas. Nosotros nunca nos negamos a aportar ni ser infractores de la ley, pero en el Uruguay no solamente los únicos informales somos los vendedores de la calle, hay muchos otros más informales, porque estos señores que hoy están sentados o que están criticándonos, nos echaron del comercio formal, nos echaron de las fábricas, porque cada día cierran más fábricas. Cuando recién empezó a aflorar el contrabando en el Uruguay, a entrar a grandes cantidades y a grandes rasgos, como en el año 81, 82, las fábricas trabajaban todas. No se fundía ninguna fábrica por el contrabando. Por ese contrabando hormiga que entraba la gente para empezar a comer porque empezaban a expulsarla del trabajo. No, se funden porque entran grandes importaciones, porque no se apuesta a la industria nacional, porque no se reinvierte en la industria nacional, no se buscan nuevas fuentes de trabajo. El Uruguay no está así porque los informales vendemos contrabando
o porque no aportamos al Estado. El Uruguay está así por la política económica. No somos los culpables de los informales. Nosotros queremos aportar y queremos pertenecer a esta sociedad y estamos completamente siempre siendo atacados y molestados. Si somos uruguayos también y tenemos derecho a trabajar, nos tuvimos que buscar ese trabajo porque fue el que en ese momento se nos ocurrió o fue el único que en ese momento nos salvó la comida a nuestra familia. Está muy claro. Por supuesto que todo es opinable, que lo vamos a tener en cuenta a usted y a la asociación para la otra oportunidad que tratemos este tema. Pero también, digo, hay otras campanas, ¿no? Nosotros hoy, por ejemplo, Claudia Varela me contaba, el camarógrafo, el asistente, cuando fuimos a recorrer las ferias, a buscar opiniones y hablar con la gente, se hizo muy duro, por gente que no quería hablar, que no prácticamente nos expulsaba el equipo de la feria, en una actitud agresiva. No quiero decir que fueran todos tampoco. Nadie duda que hay feriantes que van a ganarse honestamente la vida. A lo mejor, claro, el informalismo no es culpa de ellos, a lo mejor es culpa de otros problemas mucho más grandes. ¿Usted siente que se atacó a este hombre durante el desarrollo de la mesa? No, ¿O que tiene derecho a sentirse tan ofendido? No, yo creo que la persona que estaba hablando recién por el teléfono refleja una situación, ¿verdad? Es obvio que hay personas, que hay gente que tenía un trabajo formalmente establecido, que aspiraba, que nació y aspiraba a jubilarse dentro de una empresa que de golpe y porrazo quedó en la calle, ¿verdad? Y que tuvo que salir a buscar otra forma de vivir. Y en esa otra forma, buscó el puesto en la feria. Yo tengo varios compañeros míos que le pasó lo mismo. Va a un puesto en la feria o se dedicaron a vender algo para mantener la subsistencia. Pero refleja otra cosa, que es lo que yo por lo menos insisto desde el principio. Es decir, la sociedad uruguaya no admite, este hombre se siente atacado, por ejemplo. La sociedad uruguaya no admite internamente, no tiene tiempo ni admite pelearse más entre ellas. Tenemos que buscar formas de consenso, formas de arreglarnos como uruguayos. En la medida que todo este tema de la represión del contrabando apunte a 4, 5 o 6, que seguramente son las cabezas de todo esto, y se logre controlar, eso está bien. En la medida que apuntemos a la gente que está usando el contrabando o el informalismo como una forma de vivir, ¿verdad?, va a generar más enfrentamientos sociales. Y es complicado. Por eso, mi insistencia, que capaz que no viene con el tema o no encaja en el tema, pero mi insistencia sobre el tema de que lo que hay hoy establecido como industria, servicio o cualquier forma de producción formal, debemos de hacer el esfuerzo de mantenerlo y pegar el salto para empezar a crecer y para empezar a establecer más industrias y más servicios formales. Esa es mi insistencia. Yo, la verdad, le digo, Luna, me habla de contrabando, yo le digo sí al contrabando. Para el otro lado, que vengan los brasileños y se llevan todo lo nuestro. Busquemos tener un precio razonable más bajo que el de ellos y que tengan el problema ellos en todo caso. O los argentinos por el otro lado. ¿Verdad? Porque de eso va a significar que nuestras fábricas, que nuestros servicios van a trabajar. En algún momento pasó. Pero a este punto, bienvenido sea. Pero si no generamos las condiciones, esto es muy complicado. Hay que atacar la causa del problema. Por supuesto que mientras tanto hay que ir haciendo cosas, pero nos debemos un debate. Y el debate es el peso del Estado en la sociedad. Y esto no significa echar funcionarios públicos. Esto significa qué servicio está brindando el Estado, ¿verdad?, con lo que recauda y cómo lo hace. Pero ese debate no debe darlo solo una parte de la sociedad, lo debe dar toda la sociedad. Y es un debate esencial en el cual, mi modesta opinión, le va la vida al país. Vamos a competir libremente dentro de 2 años. Y el ALCA, que poco se escucha ahora, pero que se está trabajando mucho, dentro de 7 años nos va a poner en una competencia aún más dura. ¿Cómo la vamos a enfrentar si no generamos hoy las condiciones? 7 años no es nada en la vida de un país. Y quizá vale aclararle al señor que llamó
no sentí yo, por lo menos como no involucrado en ningún tipo de organización, que se atacara frontalmente al informal como único responsable del contrabando, sino que dentro de las ferias, y dicho por compañeros de ese señor, el señor que llamó desde Salinas, creo, lo dijo claramente, que se enfrentaba a mafias. Existen las mafias, por ahora no se han enfrentado entre ellas, sino posiblemente ese señor que llamó por teléfono ahora último, un señor que se vio obligado a ir a vender a la feria, va a quedar en medio del fuego de las dos mafias y posiblemente tenga que salir de la feria porque lo saquen las mafias. Y las mafias existen, existieron antes en este país y existen en eso. Esa resistencia que usted mencionó, profesor Luna, de que el camarógrafo y la reportera o la encuestadora suya se enfrentaron a una presión de sacarlo hacia afuera, existe, todos lo sabemos. Coincido totalmente también. ¿Estás de acuerdo con que hay mafias, Lodowski? Estoy totalmente de acuerdo que hay mafias, lo dijo un televidente además que llamó, es la mafia, parecería, interna de las ferias. Y decíamos en el corte y al comienzo del bloque también se señalaba, no es importante aquí que el peso del Estado, que la dirección de aduanas, que además tiene que funcionar, tiene que recibir lo que ingresa legalmente también en el país, deba disponer un enorme aparato para perseguir, repito lo que dijimos al comienzo, para perseguir feriantes que están tratando de solucionar una coyuntura difícil. Acá hay 4, 5, 6, 7, 10, pero no mucho más, grandes capitalistas, grandes mafiosos, que son a quienes hay que buscar. Y para eso de pronto no alcanza solo con aduanas. Hay que felicitar al ministro de Economía, hay que ver lo que representó a nuestro juicio la salida del ejército a la calle en este tema. Y ese es otro capítulo que pensábamos. Yo diría, así, para adelantárselo, Luna, pero diría una sola cosa. Creo que es necesario y es muy bueno esto del ejército en la calle, en la medida de que esto esté descentralizado, ¿verdad? Que aduanas investigue, pero que investigue también el ejército. Antes de ir al corte, les cuento para que se vea un poco lo que decía Lodowski en cuanto a que hay muchas puntas en esto. José Luis de la Blanqueada dice, hablan de camiones que descargan mercadería en la feria, pero hay otros camiones que no se ven. Son los camiones de combustible que van para la frontera vacíos y vuelven llenos de gasoil brasilero para los arroceros, que hasta pagan con vales del Banco República. Otro televidente dice, ¿por qué en casi todos los casos que se incauta contrabando no se hace en la frontera, sino cuando llega a destino? ¿No será que así se ahorran los fletes? Jorge, comerciante establecido. Todos tenemos que entrar en infracción para poder competir. Un aduanero me decía que si tuviera que clausurar los comercios en infracción, cerrarían el 90% de ellos. Señores, esto da para pensar y da para hacer. Hacemos una pausa, volvemos inmediatamente. El gobierno ha reiterado que seguirá dando lucha frontal contra el contrabando en todo el país. En ese sentido, se ha confirmado la realización de operativos especiales, por sorpresa y con apoyo de la Fuerza Aérea, en los departamentos al norte del Río Negro. Volvemos a la mesa del reloj. También se va a dar lucha frontal en la zona franca, director. Perdón, tengo la duda de si alguien sabe, yo no sé muy bien todavía qué son las zonas francas, no he podido entender. Me han dicho que es algo así como mercadería en tránsito. Yo creo que... ¿No me lo explican dos palabras? ¿Qué es una zona franca? Bueno, creo que acá él me lo puede decir porque él trabajó ahí, ¿no? Por eso, claro. Está, bien. Ingeniero Ariete, la parte técnica es toda suya. No, pero puedo hablar de lo técnico que no. Como para la gente común, como uno que no... En este país hubo una epidemia de zonas francas. Existen zonas francas excelentes. Yo trabajé en una de las que creo excelentes. La zona franca viene a ser, para hablarle a la gente en términos sencillos, antiguamente usted para importar esta lapicera, 10.000 lapiceras, debía efectuar todos los depósitos, pagar las lapiceras en origen,
retirar la mercadería de la aduana, del puerto, pagar el pronto despacho, la descarga directa, etcétera, etcétera, llevarla a su casa y salir a venderla. La existencia de la zona franca permite de que usted compre esa lapicera, la traiga al Uruguay, la deposite en un lugar que es una especie de limbo, y de ahí vaya sacando la mercadería, la relación que la va vendiendo y va pagando por la mercadería que está sacando. La inversión de la importación es totalmente distinta. También permite la instalación de fábricas dentro de la zona franca, que permite que esas fábricas produzcan y que paguen determinados impuestos al salir. Genera empleo y genera una mayor tecnificación, porque las máquinas que ingresan dentro del régimen de zona franca no tienen los recargos del Estado. Y ahí voy quizá a todo lo que hablaba mi compañero Pozzi. Descargar la carga del Estado. Ahora, ¿son privadas? Sí. Y ahora dije que había una epidemia porque existieron las zonas francas y después se agregaron los depósitos, corríjame, ingeniero Larietti, si digo mal el nombre, los depósitos particulares que se agregaron al costado de las zonas francas, que inicialmente no existían. ¿Es correcto? Yo, en primera instancia, no confundamos el régimen de zonas francas como un régimen de promoción, de comercio y de industria con el mal uso que determinados usuarios hacen de la zona franca. Hay mal uso de la zona franca. Eso por supuesto. O sea, hay lapiceras que salen por otro destino, o que pueden salir. Pueden salir, o puede alterar su valor, o puede ser un centro de distribución, o puede ser un centro de ensamblado. El régimen de zonas francas no tiene la culpa de nada. Es una norma jurídica de promoción de la actividad económica. Pero hay buenos usuarios, hay malos usuarios. Hay malos usuarios. Lo que reclamábamos antes, frente al mal usuario, como frente al mal funcionario, una sanción ejemplarizante, una inhabilitación permanente a seguir usufructuando de una ventaja. Lo que menciona acá el colega de mesa de los otros regímenes. La zona franca es un régimen suspensivo de impuestos. El que está dentro de la zona está exonerado de pagar tributos, o mientras esté dentro de la zona de esa mercadería está en una situación de suspensión de tributos. Existen otros regímenes equivalentes. Las playas de contenedores, los depósitos particulares, los free shops, etc. Hay 7 regímenes simultáneos vigentes en el país que obedecen a distintos tipos de operativas. Todos ellos, excepto el de zona franca, que solo en modo parcial, están bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Aduanas. Y de todos ellos se hacen múltiples operaciones todos los días, para ser más preciso, en aproximadamente 600 operaciones aduaneras diarias, de esa multiplicidad de depósitos, zonas, en fin, distintos regímenes. Y eso no es necesariamente malo. Es malo la mala utilización, que debe ser detectada y sancionada. Está bien, pero ¿hay mala utilización? Por supuesto que hay mala utilización. Porque yo he hablado con gente que, a raíz de este tema, que me ha dicho, el corazón de la solución del tema contrabando está en atacar la zona franca. Entra por ahí la gran cantidad, se vacían contenedores, van con otro destino, entran mercaderías sin pagar impuestos, sin pagar los gravámenes correspondientes. Mire, acá hasta hay casi un tema físico. La evasión no es propia de una situación estática, sino de una situación dinámica. La evasión se produce en el movimiento, no en el almacenamiento. El almacenamiento es el lugar más controlable de todos. ¿Está o no está? La evasión se produce en la circulación. ¿Cuál es la operación aduanera de más riesgo fiscal? El tránsito. El tránsito puede originarse en la zona franca y por eso le endosamos a la zona franca una responsabilidad. Vuelvo a decir, habrá un usuario que para entrar o salir de la zona franca a través de una operación de tránsito comete una infracción y bueno, individualizado hay que sancionarlo. Está bien. Yo no lo quiero, hay cosas que usted no puede decir. Digo, y no las va a decir. Y vamos a ganar tiempo. Descorza, usted no sabe de ningún caso. Descarza, perdón. No sabe de ningún caso que haga posible, digo, que haga factible, que alguien piense que en las zonas francas está el meollo del asunto. Vuelvo a decir grande, ¿no? Claro, vuelvo a decir lo mismo. Mafia. Yo trabajé dentro de una zona franca que creo está muy bien organizada
que tiene tremendos controles internos y que funciona bien. Que un usuario, como dice el ingeniero Beretti, pueda evadir de alguna manera esos sistemas, no se da dentro de la zona franca, se da con la mercadería que entra a zona franca en tránsito, lo que llamábamos, los que trabajan en verificación de zonas francas, las medias vueltas. Llega un camión con un contenedor, o con 2 o con 3, entra, se controla su peso, sus precintos, se da media vuelta y se va. Lo que venía dentro de ese contenedor no lo sé yo y no lo sabe el ingeniero Beretti. Sabemos que el peso es correcto, en definitiva. Y quiero ser muy preciso en lo que digo. Las zonas francas tienen muy mala fama. Me pasó a mí, cuando yo ingresé a trabajar en la zona franca, el 90% de la gente que me conocía me felicitó y me dijo, ¡oh, ahí! Conseguime 4 cajas de whisky, conseguime cigarrillos, tráeme aquello, alcanzame lo otro. Es la imagen que se creó de las zonas francas, pero no funcionan. ¿Y usted no lo hizo? De esa manera. No, desgraciadamente no. ¿Y por eso se fue? No, me fui porque se produjo una reestructura interna de la zona franca y decidieron prescindir de mis servicios y hicieron bien. El ingeniero Larrietti hablaba de los free shop y a lo mejor es una cosa que le resulta más familiar a la gente. El free shop. Eso que yo mencionaba al principio, que hay gente que tiene números de teléfono, de gente que le trae una caja de whisky a su casa a un precio de 60, 70 pesos más barata la botella que lo que se consigue en el comercio. Es una cosa conocida por todo el mundo. Lo dijo una televidente, Luna. ¿Sí? Sí, ¿cómo puede pasar eso? Usted llega ¿Cómo de pasan los Buenos free Aires? shop? Llega al aeropuerto de Carrasco a todo, nos ha pasado, y los maleteros vienen y no me compran el free shop, desde 2 cartones, 3 cartones de cigarrillos en el free ¿Para shop. eso no tiene control? No, porque el que ingresa al país puede comprar hasta un determinado tope normalmente. Y el que llega hasta el Chuy o hasta Rivera y ni siquiera cruza la frontera también puede comprar. Por supuesto, porque en Chuy y en Rivera voy yo a comprar a ese free shop y teóricamente no puedo comprar, pero el cajero imprime una boleta que dice que yo me llamo Aloisio Mares y Santas Pascuas y tiene un número de documento. Y era mucho más fácil de lo que yo pensaba. Se alquilan niños en la frontera, hoy lo comentábamos fuera de cámara, porque el niño no es tocable por el control de la frontera. Se alquila el niño, se le llena de mercadería. Ahora, en la frontera hay quienes dicen que el contrabando más que un ilícito es un modo de vida, ¿no? También puede ser un modo de vida. También algún intendente nos ha recriminado que si éramos excesivamente duros en la represión generábamos algún conflicto social hacia adentro. Hay un antecedente histórico, Sabiniano Pérez, el Nano Pérez, en Cerro Largo, legitimó el contrabando. Por supuesto, mandaba los camiones a traer la mercadería para la gente que no podía ir a buscarlo. ¿Los camiones de intendencia? Por supuesto. Pero creo que... de un Uruguay que ya no existe, ¿no? De un Uruguay que ya no existe. De un Uruguay que ya no existe. Que tenía camiones. Y que está mirando para adelante. No, y de un Uruguay romántico de distintas formas. Perdón. Por eso no caigamos en el acto simple de asociar los distintos regímenes económicos que pueden estar vigentes como los que de por sí son responsables de un ilícito. Cuando hay un desvío de mercadería, somos responsables todos. El consumidor, que a través de su actitud cómplice de compra, de ventajas, de conveniencia, por supuesto, está amparando una situación, de todos aquellos que aún conociéndolo, optamos por el silencio, por un tema de menor compromiso o de menor exposición, y finalmente aquel que está sacando una ventaja en sí mismo. Los regímenes existen, son perfectibles. Todo pasajero que arriba al aeropuerto de Carrasco goza de una franquicia de turista, $300 si viene del Mercosur, $500 si viene de fuera del Mercosur. Están las normas legales allí vigentes y posiblemente son imperfectas esas normas porque no racionalizan cómo puede comprar eso. Nadie le inhibe a un pasajero que compre $300 de cigarrillos, todos juntos, correcto. Después lo que hay son una serie de inconductas acumuladas, permisivas, de nuestros propios funcionarios, de los funcionarios de otros institutos del Estado que están velando también por la integridad del Estado, porque allí no somos solo los aduaneros los que cuidamos la integridad del Estado, somos todos los que operamos allí, y los pasajeros, ciudadanos que se prestan, vaya a saber por qué, simpatía a una cosa que a priori
no suena, ¿no? Señores, antes de ir a la última pausa de esta noche, vamos a atender unos llamados que tenemos en espera. Adelante, buenas noches. Hola. Sí, le escucho. Buenas noches, señor Luna. Yo ya no lo felicito por el programa, porque ya lo hice personalmente cuando estuvimos allí por el programa de los sindicatos. Muchas gracias. Le pido que sea muy breve porque estamos terminando. No, es una pregunta al señor director de aduanas y a los demás directivos de aduana. ¿Cómo es posible que ellos no noten o no vean que el grado de corrupción que hay en las aduanas, cuando en el año 96, en 2 meses que hubo un cambio de personal, detuvieron a 8 personas y se retiraron casi 20 kilos de droga en la aduana de Carrasco? A partir de ese momento que el personal de aduana entró en confianza y en contacto con todos los viajeros, etcétera, etcétera, hasta el momento no ha habido más detenciones. O sea, las que se han hecho han sido mínimas, cuando se sabe perfectamente la cantidad que se pasa mensualmente en las aduanas. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero, no es un tema de aduana. No, pero perdón, son este tipo de aseveraciones fáciles. Si yo supiera todo lo que está pasando, no pasaría. Si yo supiera quién lo está pasando, ya hubiese agotado todas las formas para evitarlo. Y si en determinado momento se produjeron determinadas incautaciones, habrá sido porque quienes desde otro punto de vista y con otros intereses estaban tentando la facilidad, la permisividad o la permeabilidad de una ruta y llegaron a la conclusión de que no era la ruta más conveniente, que había otras mejores. Hace pocos días hubo una rotación de personal, se removieron jefes de Carrasco, ¿no? En el salón de pasajeros. Hubo una rotación de personal y cambió el 35% del personal de todo Carrasco, tanto del área de cargas como del área de pasajeros. La aduana tiene aproximadamente 40 funcionarios en forma permanente desempeñando funciones en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. ¿Solamente rutina? Solamente rutina. Vamos a la última llamada antes del corte. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta para el señor que dice querer sacar el ejército, o que estaría bien que salieran a las ferias con ese tipo de gobierno. Para terminar el contrabando teníamos que empezar por los grandes comercios, que ahí es donde está realmente centralizado, porque pienso que las ferias lo único que pueden reunir son de 2 a 4 mil pesos por puesto y no creo que pase más de eso. ¿Y por qué no sacar el ejército para terminar con las polibandas, que es lo que está terminando el gobierno y lo que está terminando el país? O sea, me parece perfecto que quieran terminar con algo que no está con la ley, o sea, que no lo admite la ley. Pero me parece que si una persona se levanta a las 5 de la mañana a chupar frío a la feria para poder traer el pan y la leche a su casa, no es justo que se lleven 3.000 pesos, que con eso tiene que concientizar alquiler, luz, agua y a su vez darle de comer a sus hijos. O sea, creo que no estamos atinando por el lado correcto. Empecemos por otras cosas, que es lo que está mal. Porque hay muchas cosas que están mal y no el contrabando de las ferias. En lo que estamos de acuerdo es que en que todo lo que está mal hay que mejorarlo y hay que curarlo, ¿verdad? Me permite brevísimo, nada más. Por favor. No, porque yo dije primero y 2 veces de que creo que la solución no es corretear a feriantes. Creo de que en realidad aquí hay 7, 8, 9, 10 grandes capos mafiosos a quienes hay que perseguir, y creo que para este hecho puntual que estamos analizando es buena la participación del ejército. Ahora, para corretear a la polibanda y a todos esos quizás también, pero ese no es el tema que estamos discutiendo. Gracias. Gracias. Señor director, vamos a una pausa, la última de esta noche, y volvemos inmediatamente para la última reflexión de nuestros invitados. Los televidentes interesados en participar en los programas del reloj deberán retirar el formulario correspondiente en Canal 10 y entregarlo, una vez llenado como corresponde, en Lorenzo Carnelli 1234. Vamos ahora a la última parte del reloj. Descarza, su reflexión, no voy a decir final porque este tema parece que no se agota esta noche acá, pero sí, por lo menos... Es un tema con demasiadas facetas. Haciéndola muy cortita, creo que vale la pena que haga un mea culpa público y diga que consciente consumo y he comprado cosas de contrabando, e inconscientemente también he comprado cosas de contrabando, porque existe también el cambio de envolturas de la mercadería y el cambio de made in existe en este país, y compramos Uruguay y estamos comprando otro país. Quiero dejar también
sentado de todo lo que se habló en esta mesa, que, como bien dijo usted, no se generaliza. La gente generaliza absolutamente que todos los aduaneros son corruptos, que los procedimientos de droga tienen que ver los aduaneros, que las zonas francas son un emporio de contrabando. Los uruguayos tendemos a generalizar. Y me queda una cosa que hablamos fuera de cámaras con el compañero Pozzi. Al hombre de la calle uruguayo le queda una esperanza y un rezo de que la economía de los grandes que nos rodean, nosotros somos el algodón entre dos cristales, se mantenga estable. Porque si la economía de ellos tambalea, lo que hoy estamos hablando va a ser muy poco para lo que nos puede pasar. Gracias. Pues sí, los dos cristales son Argentina y Brasil. Sí, sin duda. Luna, yo soy secretario de un sindicato que tiene 330 personas trabajando en forma directa, más de 500 que trabajan alrededor, otras industrias con esa que nos abastecen, y que ve peligrar casi el 50% de su plantilla hoy, por el problema del contrabando. Es cierto, en el norte del país ya no toma vía uruguaya, ahora ha empezado a tomar, justo decirlo, después de esta campaña de represión que ha habido. Estaba un salto el miércoles y los compañeros me informaban que se está vendiendo mucho más producto uruguayo, en Artigas era notorio, pero que básicamente nosotros reclamamos en todos los ámbitos que podemos, y así le decimos a ver al ministro Mosca, nosotros queremos condiciones justas de competencia para eliminar el contrabando. Que nos den a nosotros las herramientas, ¿verdad?, para poder competir, y nosotros estoy seguro que paramos el contrabando de refresco en el país. Y estas herramientas, en el caso nuestro, seguramente en otros casos será diferente, en el caso nuestro pasa por una rebaja impositiva. Nosotros necesitamos la rebaja impositiva porque de lo contrario mucha gente va a quedar en la calle. Y lo que decimos es, no estamos hablando de empresas, en el caso de las empresas que no se hayan tecnificado, estas empresas han invertido en el país en los últimos años, y no estamos hablando tampoco, como se dice muchas veces, de relaciones laborales que estén fuera de norma. Hemos firmado 2 o 3 convenios salariales sin hacer una sola hora de paro. Esto está escrito, digo, no es un verso, es una cosa que se puede contratar, y aún así no podemos competir con nuestros dos vecinos. Y menos vamos a competir si la economía de nuestros dos vecinos se cae. Entonces, nosotros necesitamos una rebaja impositiva que nos permita que ese núcleo de 330 personas y todo lo que está alrededor se mantenga, y eso es lo que estamos reclamando. Y con eso vamos a hacer frente al contrabando, por lo menos en el área del refresco. Y no solamente que se mantenga, sino que se mantenga sin la angustia de pensar que en algún momento se puede perder la fuente laboral. La fuente laboral. Klodowski. La solución que dice el amigo Pozzi es trasladable a prácticamente todos los sectores de la economía. Dijimos de que la base de todo este fenómeno está precisamente en las notorias diferencias que pueden haber de un lado de la frontera y del otro, o inclusive de el volumen de lo que representa el IVA en el Uruguay. Bueno, todo esto es trasladable a la vestimenta, al calzado, y definitivamente si nosotros estamos dispuestos a enfrentar este tema, debe de apuntarse en el pensamiento macro a una equiparación, a una rebaja de lo que es la presión impositiva sobre los distintos agentes acá en Uruguay. En primer lugar eso. En segundo lugar, un llamado a los organismos a terminar con esta impunidad y con este asunto de terminar concretando en la gente que ciertos actos que a nuestro juicio son violentos, que ciertos actos que son de prepotencia se consagren definitivamente frente a la gente. Lo que le pasó a los periodistas de Canal 10, lo que le pasa a muchos periodistas cuando concurren a estos centros, lo que le sucede a los comercios instalados en muchos centros comerciales y que instituciones emblemáticas en este tema, como Cambadu, como la Asociación Comercial del Uruguay, han denunciado oportunamente y que vive sucediendo. Finalmente, para concluir, los organismos del Estado deben de mantener este esfuerzo que han lanzado en los últimos tiempos. Este esfuerzo debe ser permanente, debe de, e insisto, contarse para la represión y el contralor de los grandes movimientos del contrabando, también debe contarse con el ejército. Omisión y corrupción son los grandes desafíos para enfrentar al informalismo y para enfrentar al contrabando. Gracias, Luna, por esta velada. Por favor. Director.
adjudicamos a la Argentina o Brasil el origen de la mayor parte del contrabando, por lo menos del que se ha hablado aquí, hoy, esta noche. Y hago una reflexión. El arancel promedio del Uruguay respecto del Mercosur no llega a 5%. 5% es menos que el costo de la informalidad. Luego viene todo lo que es el IVA y la tributación interna en general. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tema que escapa al impuesto aduanero. Y si hago una simple caso de simetría con otros conceptos que se han vertido esta noche, en la época en que las naciones dirimían su poderío por la fuerza, había que tener los mejores soldados en la frontera y los mejores generales en el comando. En la época en que los países dirimen sus hegemonías a través del comercio y a través de las relaciones económicas, aquello que reemplaza a la fuerza en el concepto belicista es el que tiene la custodia y el contralor del comercio exterior. Esa facultad le está adjudicada en cualquier país, en cualquier organización, a la aduana, a la administración aduanera. Dotemos a la aduana, capacitemos a la aduana, trabajemos interactivamente con la aduana, porque ya la aduana no va a ser solo una fiscalización del límite, de la dimensión lineal de la frontera. Delito aduanero va a haber en todo el territorio del país y en todo el territorio ampliado del Mercosur, cuando tengamos un símil Schengen, que definamos una frontera externa común y una frontera interna libre. Y para eso, la coordinación de los institutos del Estado es nuestra obligación, no solo mantenerla, porque a veces mantenerla puede quedar liberado a la volitividad de quienes en determinado momento ocupamos responsabilidades. Quizá tengamos que dar un paso más e institucionalizar. El tema de la economía informal, a la cual es abastecida por el contrabando, merece un ataque frontal del Estado en su conjunto, porque es un problema de Estado y quizás eso requiera algún grado de institucionalización. Sí, muchísimas gracias. Yo no quisiera dejar un sabor amargo en el final, pero hay una llamada que me parece que puede ser un símbolo de un presente o de una realidad expresada con mucha sinceridad. Un televidente dice: me pagan 1.800 pesos por tener los ojos abiertos 24 horas por día y 30.000 por cerrar los 2 segundos. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, los invito para el próximo viernes, inmediatamente después de Subrayado, vamos a estar aquí, ojalá que con ustedes. Hoy les recuerdo que La muerte le sienta bien. Es el título de la película que viene a continuación, no se la pierdan.